Bueno, vamos a ver con otro que manejaba, Íñigo, manejaba el dinero como le daba la gana. El señor Revilla. Bueno, vamos a ver un resumen en breve. Afortunadamente no es esto, ¿eh? No, gracias a Dios no es esto, no. Eso. Tenemos el tema de la Casa de los Gorilas. Tenemos unos paneles de fibroyeso que fabricaban en no sé qué. Por lo visto se tenían que ir a Costa Rica a firmar el acuerdo. Los paneles no aparecieron por ningún lado. Son todo escándalos que han acabado en los tribunales y que hacen que yo creo que ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma de la democracia haya arrastrado tantos escándalos judiciales como el gobierno de Revilla, ¿no? Ni siquiera el andaluz. Yo creo que ni el andaluz, no creo que haya en ningún sitio tantos consejeros o exconsejeros procesados, imputados en el banquillo, condenados, como los que tiene en su trayectoria Miguel Ángel Revilla. Y eso llama mucho la atención cuando luego uno le ve por esas televisiones dando lecciones de moral a los demás. Pizarrita en mano. Sí, déjame que veamos un resumen y empezamos a desglosar los escándalos del muy ético, porque nos da lecciones a todos de ética, señor Revilla. Atención. 1. La Casa de los Gorilas. 2. El negocio del Racing. 3. El fibroyeso invisible. 4. Amenazas a funcionarios. Estos son los 4 asuntos judiciales en los que se han visto implicados antiguos consejeros del gobierno cántabro de Miguel Ángel Revilla. Del Olmo amenazó a un funcionario para que cambiara su declaración en un juicio por el despido de otro empleado. El exconsejero fue condenado por obstrucción a la justicia. En 8 días, López Marcano se sentará en el banquillo. Se le imputa un delito de prevaricación por las obras de la Casa de los Gorilas del Parque Natural de Cabárceno. Costaron más de 3 millones de euros. Y además de dar a los simios un hogar mejor, el expresidente cántabro también quiso fabricar paneles de fibroyeso, pero por lo visto invisibles. Porque o no son visibles para los humanos o no se llegaron a fabricar. Todo ello a pesar de firmar un contrato multimillonario para una comunidad uniprovincial, 45 millones de euros, con viaje a Costa Rica incluido, ya que fue allí donde se plasmó la rúbrica. Consecuencia, imputados sus consejeros de Economía e Industria por malversación de caudales públicos en grado de tentativa. Contrataron a 70 personas para percibir subvenciones del gobierno de Cantabria. ¿Y a qué se dedicaban? Pues como no había trabajo, a jugar al fútbol para pasar la jornada laboral. Y hablando de fútbol, nos encontramos con el Racing. El ejecutivo de Revilla vendió sus acciones a una constructora por 7,7 millones de euros. Finalmente cobró algo menos de 2. Negocio redondo. Miguel Ángel Revilla, un político que promulga la transparencia y el trabajo digno de los políticos sin mirar antes lo que tiene en casa. Pues nada, Carmen, este es el señor que nos da lecciones de ética a todos los demás. Lo que tiene es una cara como un piano, porque no solamente da clases de ética, pero claro, es que eso se compadece, todo esto que hemos visto se compadece con las clases que nos da también de economía. Y claro, triplicar la deuda, doblar el paro, ser la 5ª comunidad autónoma en déficit y luego venir con la pizarra a decir lo que hay que hacer para mejorar las cifras de la economía, clarísimo. Pues claro, es que vamos a ver, ¿cómo no vas a triplicar la deuda si haces estas cosas? Miguel Ángel Revilla puede con todo. Es decir, puede con todo, no se le pone nada por delante. No, bueno, pero claro, en el régimen de Franco era más franquista y más josé antoniano que nadie. En la transición gobernó con unos, gobernó con otros. Todas estas cifras son gobernando con el Partido Socialista. Sí, esta es la etapa en la que él ya es presidente del gobierno. Es decir, como presidente del gobierno lleva a Cantabria a la ruina. Bueno, esta es la etapa en la que se venía a Madrid y se paseaba en taxi y decía, qué humilde soy. Y mientras estaba firmando contratos de 40 y pico millones de euros en Costa Rica para no fabricar nada. Venía a Madrid, se paseaba en taxi porque era más barato, pero traía el maletero lleno de anchoas. En anchoas gastó 350.000 euros y las anchoas las regalaba por todas partes. Es decir, el taxi de... Las anchoas las cargaba al presupuesto. Las anchoas iban al presupuesto de Cantabria, 350.000 euros en anchoas. Pero eso es producto típico de Cantabria, es normal que tú obsequies a tus... No, vamos a ver. El producto típico es el chorizo, pues no sobran chorizos. A mí no me tienes que convencer. Lo de las anchoas no me parece precisamente... A mí no me tienes que convencer. ¿Con el dinero del contribuyente? No me tienes... Las anchoas puedo pero que con el dinero del contribuyente. Carmen, tú puedes dedicar un dinero, lógicamente, a promocionar las anchoas, pero no gastarte 350.000 euros. Yo sí soy muy defensor de las anchoas, además soy de Santoña, que es del pueblo donde se elaboran la mayoría de las anchoas, y me parece muy bien, pero no gastarte 350.000 euros en anchoas y además de los mismos fabricantes. Porque en Santoña hay 60 fábricas de anchoa
y solo se las compraba 2. Íñigo, pero cuéntanos, a ver si le daban choas a los gorilas, porque con el precio de la casita, ¿qué pasó con la casa? Pero lo que pasa con Revilla, te voy a decir una cosa. Revilla es un hombre, a pesar de lo que decís, tiene un magnetismo increíble. O sea, claro, va cualquier sitio. Por eso se engaña también a algunos. Miente más que habla. Porque es simpático, es gracioso. Perdona, si este hombre, el adjetivo populismo, perdona, es un comunicador. Ahí va, el adjetivo populismo, el adjetivo populista, quiero decir, lo digo sin ánimo despectivo, populista, es este hombre, es paradigma. Y cuidado que si se presentara presidente del gobierno español, cuidado. Anda, por favor. Perdona, es un hombre que arrastra. Perdona, tiene carisma. Una cosa es hacer audiencia en televisión y otra cosa dar espectáculo y otra cosa es presentarte a unas elecciones y que la gente te vote. Si no le han votado ni en su pueblo, si perdió las elecciones... Perdona, Isabel, yo un día se lo dije. Es que hombre, por Dios, en televisión le ve la gente porque es muy simpático, es muy gracioso, yo lo reconozco. Es muy mentiroso, todo lo que dice es mentira, pero bueno, tiene su gracia. Pero lo que digo es que también en televisión ven a Belén Esteban, a Nuria Bermúdez y a Falete y luego no les votan. Oye, pero cuéntanos... Una cosa es a quien ves en televisión y otra cosa es a quien votas. Oye, por favor, yo me he quedado preocupado. Yo quiero conocer lo de la casa de los gorilas. Yo como amigo de los animales me he quedado preocupadísimo. ¿Por fin mejoró el hábitat de los gorilas o no? Bueno, fue una inversión de una inversión de 3 millones de euros en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que es además, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno es una instalación, es una maravilla, yo invito a todo el mundo a ir a verlo, que se hizo en la época de otro político muy populista y muy personalista, que fue Juan Ormaechea, que él criticó, lo criticó por activa y por pasiva, decía que aquello era una ruina, bueno, pues luego ha vivido de esas rentas. Bueno, allí gastó 3 millones de euros, ¿qué problema hay? La Casa de los Gorilas se adjudicó la obra solo con un anteproyecto básico, no con un proyecto de ejecución. Se empezó la obra sin haber proyecto de ejecución. Se empezó la obra sin licencia de obra del ayuntamiento. Se empezó la obra sin acta de replanteo. Y después lo que iba a valer 600.000 euros se amplió a 3 millones de euros sin concurso público. Consecuencia, perdona, el 17 de marzo próximo, quien fue su consejero de Cultura, Turismo y Deporte se sienta en el banquillo procesado por la justicia. Pero en nuestro país, ¿cuántas obras públicas se han presupuestado de una manera y luego se ha duplicado, triplicado? Pero no es el tan ejemplar, no es el tan digno, no es el tan honrado, que es el más honrado del mundo, que da lecciones a todos y tiene detrás lo que tiene, a un consejero que tuvo que dejar el gobierno por una condena judicial, a otro consejero que la semana que viene se sienta en el banquillo, a otros 2 consejeros, el de Industria y Hacienda, imputados por el caso GFB, y a otros 2 consejeros, el de Deporte y el de Hacienda, imputados por el Pero por favor, si tienen historia, pero por favor, sácame de esta angustia. ¿Tienen casa los gorilas o no? Sí, costó 3 millones de euros. Bueno. No hay casa en el Sardinero que costara mejor que la de los gorilas. ¿No es cierto que construyó un aeródromo donde no podían aterrizar las avionetas? Es buenísimo. No sé pero a mí es buenísimo. Por hacerle una gracia a un alcalde suyo de un pueblo el pueblo más al sur de Cantabria, Valderredible, que es el pueblo más grande creo que en extensión es el más grande de España y además es un pueblo precioso, pues por hacer una gracia al alcalde de Valderredible construyeron allí un aeródromo. Costó 1,5 millones, 2 millones de euros. Pero ese pueblo es el que está más al sur de Cantabria y es fronterizo con Burgos. Y cuando adjudicaron el proyecto y lo construyeron, no tuvieron en cuenta que justo al cambiar de provincia habían dado el permiso para montar un parque eólico. Luego ya las avionetas no podían despegar porque se daban con las aspas del parque y aquello pues no sirve para nada. Pero es un gran gestor este hombre, ¿eh? Una cosa maravillosa. Lo curioso de esto no, es que aparte de las risas y las bromas, es que se frivolice con esto porque este payaso era un payaso. Esa es la palabra. No, pero déjeme, mi general, esto es un payaso a costa del dinero de los demás. Este señor, todos sus gastos son con el impuesto de los ciudadanos, todos sus dispendios lo son. En estos años, que eran los años, digamos, en que todavía no se había desatado la crisis, había gente que pasaba dificultades, y había gente que se arruinaba, y había gente que no podía pagar los impuestos, y había gente que no podía pagar gastos básicos, entre otras cosas. ¿Cómo que no había crisis? Entre otras cosas. Si gobernó de 2003 entre otras cosas porque había muchos políticos que hacían dispendios enormes y porque había periodistas y
opinadores que aplaudían el populismo y aplauden el populismo. Gracias a esa gestión, la deuda de Cantabria, que en el año 2003 era de 300 millones de euros, que era una deuda, bueno, pues bastante asequible para el tamaño de la comunidad autónoma, gracias a esa gestión, esa deuda en 2003 era de 300 millones de euros, cuando él se marcha del gobierno supera los 2.000 millones de euros. Aeródromos, anchoas, regalar el Racing a un insolvente perseguido por la Interpol, que encima, bueno, hoy ha ganado. Hemos ganado y... Oye, pero que además no le cobró. Un partido muy importante. No le cobró. Está en 45 millones en la fábrica de GFB, que eso fue un escándalo, porque se construyó una fábrica entera para cobrar subvenciones y jamás se fabricó nada allí y 70 empleados iban a jugar al fútbol. Pero le da lecciones a Merkel, ¿eh? Dejadme que veamos otros detalles más personales, por no decirlo de otra manera. Lorenzo Ramírez, vamos con Revilla. Atención al señor. Pues sí, Carlos, bueno, yo me he quedado, la verdad, estupefacto con el episodio este que habéis contado de Gorilas en la niebla. La verdad es que esto no me lo conocía yo. Aunque en una campaña electoral, bueno, digo en la niebla porque en Santander a veces por la mañana, pero bueno, en todo caso... En una campaña electoral, el señor Revilla, y este dato no sé si Carlos si lo conoces, se gastó 20.000 euros en 3.500 bolas de chocolate. Yo he hecho la división y me salen a unas 6 euros la bola de chocolate. Seguro que era... Eran tamaño, no sé... Bueno, yo no sé qué tipo de chocolate sería chocolate puro, digo yo, 100% cacao. Bueno, ahora critica las preferentes. Esto es, antes comentaba Carmen Tomás que va dando lecciones de economía, efectivamente. Sale en programas de televisión y critica las preferentes. Pero claro, mucha gente no conoce que Caja Cantabria, una entidad que en su momento dependía de él mismo, del Gobierno Regional de Cantabria, emitió 143 millones de euros en emisiones de participaciones preferentes. 30 de ellos desde una filial en las Islas Caimán, denominada Cantabria Capital Limited, un paraíso fiscal. Sin embargo, luego va y suelta estas cosas ahí cuando va a las televisiones. Pongámonos en la situación de esa gente que toda su vida está enterrada en una de esas instituciones bancarias. ¿Cuántos han muerto ya? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos están enfermos ahora a consecuencia de este disgusto monumental? Bueno, pues nada, Lorenzo, vamos a seguir en unos momentos con la descripción de este señor. Pero atención, porque es que casos de estos hay más. Ahora yo, tener la cara de estar diciendo qué malos son los que vendías preferentes y acabar descubriendo que la tuya, tu caja, aquella en la que tú tenías manoseados los cargos, era de las que más y encima... con una sede, la que lo comercializaba, en paraíso fiscal. Yo, de verdad, increíble. Bueno, volvemos en unos momentos. Les terminamos de contar todo esto y vamos con esa cámara oculta para que vean qué baratito se come en algunos sedes públicos. Ahora, como no van a poder entrar, pues nada, se quedarán con hambre. Volvemos en nada. Y fuera del Parlamento, 2 cafés salen por 4,40. Aquí se come por 8 euros, pero en los restaurantes de enfrente el menú no baja de los 10 euros. Ocurre lo mismo en el Parlamento andaluz. Sony vale 5,65. Ah, vale. Whisky más o menos igual. Es que el alcohol aquí está, hay bife, hay ron, hay whisky. Vale, 5 euros y pico. Esta noche la subvención al combinado en la Marimorena. Bueno, pues Lorenzo, vamos a continuar con el señor Revilla. Atención a este hombre maravilloso de la Casa de los Gorilas, que se fabrica una especie de mini aeropuerto y luego descubre que tiene enfrente los aerogeneradores. ¡Hala! A ver qué avión pasa por el medio de las aspas. Bueno, Lorenzo, vamos a seguir. Bueno, el señor Revilla no solo dejó Cantabria como un solar, aunque él lo niegue, los datos son los datos, sino que encima también da lecciones no solo de economía, sino de moral en muchas de las televisiones. Pero claro, yo como soy así, Carlos, he buscado un poco en la hemeroteca, y este señor, que algunos plantean que podría incluso llegar a la presidencia del Gobierno de España, pues hace una promoción, o por lo menos no ataca la prostitución. Se queda tan ancho después de hacer apologismo de la prostitución. Ahí le tenemos, el señor Revilla. Yo mojé por primera vez a los 18 años. Pues sabe usted que es la misma edad y que pagando, yo. ¿eh? Yo gracias.
este señor es un referente de moral, Carlos. Todos le conocen últimamente, además de las anchoas, porque le pillaron las imágenes esas famosas, bueno, pues en su escaño viendo una revista, una señorita en Interview, decía que estaba buscando una entrevista, bueno, pues parece que se quedó en esa página o buscando un rato. guitarra, Lorenzo, Bueno, no sé, igual estaba buscando guitarras o igual estaba buscando el dinero que saqueó de los fondos públicos, bueno, insisto, de los cántabros y de todos los españoles. Carlos, este es el señor Dijo que a Blesa, que estaba buscando una entrevista con Blesa. Pues no sé yo si le va a encontrar en esa página. Pero claro, lo que está ocurriendo con el señor Revilla es que Revilla poco a poco se lo va creyendo. Yo creo que pasará a la historia no tanto como presidente de Cantabria, como por tertuliano, como personaje público. Sí, pero ¿sabes por qué se lo va creyendo? Ese populismo que va haciendo gala de televisión en televisión y que, como hace gracia, no es que sea gracioso, es que cae en gracia y entonces, bueno, pues ofrece audiencias, tiene su éxito. Y no será, planteo yo una duda, Ingeru, que resulta que te tienes que venir a una televisión como esta para enterarte de lo que hace este señor y que todo el resto lo están ocultando. ¿No será ese pequeño detalle de que a todos los demás, oye, dedican programas enteros? Y a mí me parece de maravilla, que se investigue Gürtel hasta el final. Pero programas enteros, meses enteros, siglos enteros. Y esto no sale en ningún sitio. Curioso el tema. Es que nadie le ha dicho. Bueno, pues allá cada televisión. Y haya cada ocultación de información. Bueno, me parece muy bien. Yo no defiendo esa ocultación de la información. Yo estoy diciendo que es el personaje nadie le ha Revilla. dicho, ¿vas a terminar alguna vez? O decir, no, porque espero el punto y seguido. Nadie le ha dicho a este señor y nadie ha tenido el valor de decirle a la cara lo que es. No solo es un payaso, que lo es, sino que es que las barbaridades que ha hecho, las ha hecho con dinero público. O sea, los políticos no tienen que ser simpáticos, no tienen que ser graciosos, no tienen muchas cosas. Si lo son, pues mejor para ellos o para nosotros. Tienen que ser honrados y tienen que dar ejemplo. Un señor diciendo en tono de broma, un señor que ha manejado millones y millones de dinero público y según estamos viendo los ha dispendiado, los ha despilfarrado. Déjame terminar. No me digas que mal de muchos consuelo de todos, porque no es así. Yo te digo los ha derrochado y nadie se atreve. Si yo tuviera aquí mismo delante al señor Revilla, le diría, eres un payaso y además has sido un payaso derrochando dinero público. El dinero que le ha faltado a muchos ciudadanos que no han podido continuar con su negocio, mandar a un hijo a estudiar a un colegio, etcétera, etcétera. Eso es el señor Revilla. Y entonces es triste que le regáis las gracias muchos en vez de decirle, eres un ladrón. Te voy a contar una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, salvo en una cosa. En el adjetivo calificativo, que yo no se lo pongo. Payaso. En todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Yo coincidí con Revilla en un programa de televisión en Telecinco. Revilla da mucha audiencia porque sus comentarios, sus actuaciones tal, pues como Belén Esteban, da mucha audiencia también. Son no tanta Revilla como Belén Esteban, pero son perfiles parecidos en lo que a la audiencia qué pareja respecta. para llevarlos juntos. Entonces yo coincidí con él en un programa, en un gran debate. Y le planteé un par de preguntas que evidentemente no le gustaron. Y en la pausa publicitaria, íbamos a seguir con la entrevista en otro platón, en la pausa publicitaria, Revilla dijo a los responsables del programa que o me iba yo o se iba él. Ergo me fui yo, claro. Estupendo. Y se acabó la historia. No es que no haya gente que tenga el valor de pedir las cosas. Más ha habido, es que las personas Isabel, que dan audiencia tienen determinados privilegios en determinadas televisiones. Lo que es una inmoralidad es que él, siendo político, los ejerza. Porque siendo como era, creo que en aquel momento era todavía presidente de Cantabria. Ya no lo era. Bueno, me da lo mismo. Es parlamentario. Iba forma parte su del libro, Parlamento de Cantabria y cobra su nómina del impuesto de los cántabros. Él se debe a las respuestas o a las preguntas que cualquiera... Pero ¿cuándo va al Parlamento? Me pregunto yo, porque está todo el día en las televisiones y de conferencias. No está desaparecido. Pero va todos los días. Esa fotografía que ha salido es más allá de la gracia de que fuera una chica desnuda o no, es la imagen de lo que lleva haciendo Revilla en Cantabria desde que hace 3 años perdió el gobierno. Es que no ha presentado una iniciativa, ni una interpelación, ni una proposición de ley, ni nada. Sí, pero de todas maneras... Se reduce a una pregunta al mes que le formula al presidente, siempre es la misma pregunta. ¿Qué tiene previsto hacer el gobierno de Cantabria para reducir el número de parados? O sea, es lo único que hace. Pero si él lo dobló el número de parados. A mí me vais a perdonar, pero vamos a ver, yo estoy convencido, vamos a ver, este señor se le va a dar un programa de televisión en el cual va a dar lecciones a todo el mundo. Este señor resulta que tiene el récord de personas imputadas bajo su mando de un país con un grado de corrupción tremendo como es España. Este señor tiene sin explicar operaciones tan sonadas
personadas y que hubiesen sido, pero vamos, arma de fuego permanente en todas las tertulias, hubiese sido alguien de la derecha en España, como por ejemplo la venta de un club de fútbol en la cual no aparece ni el dinero. Este señor ha fabricado casas extrañas que se disparan los presupuestos para gorilas. Este señor se ha gastado un potosí en anchoas para irlas regalando por ahí. Vamos a ver, si este señor fuese de otro grupo o fuese precisamente las televisiones que en estos momentos le están dando cancha, las que tuviesen que atacarle, eso sería espectacular. Eso sería espectacular la salva de ataque que estaríamos viendo. Es decir, este señor es una creación y se está inyectando porque les interesa políticamente. Es que no nos caigamos del guindo con esta historia. Sí, pero yo creo de todas maneras, Carlos, que no es un fenómeno preocupante. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que él, con su presencia ridícula, le está haciendo un favor a la audiencia de determinada o determinadas empresas mediáticas. Pero esas empresas mediáticas no le están haciendo un favor a él, porque yo no estoy de acuerdo que caiga en gracia. Lo que cae es en ridículo y en risas. En eso es lo que cae. Por lo demás, en cuanto a los hechos que estamos analizando aquí, yo creo que no podemos por menos de sonreírnos todos los que estamos aquí. Llevamos años hablando de la inutilidad del aeropuerto de Castellón y del aeropuerto de Ciudad Real y ahora resulta que hay aeródromos de pueblo. Y esto es la primera vez que lo oigo. En la vida había oído que hubiera aeródromos de pueblo. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, que por mucho que algunas televisiones le tapen o algunos medios le tapen, al final no se puede poner puertas al campo y la verdad se va sabiendo. Y a medida que la gente en toda España le vaya conociendo tan bien como ya le conocemos en Cantabria, se irá cayendo la careta de este personaje. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, en que no tiene ningún peligro, en que no tiene mayor importancia. Sí la tiene, porque gente como esta hace mucho daño a la política. Gente como esta genera muchísimo descrédito a las instituciones y gente como esta luego es demagoga y populista y va siempre a explotar los bajos instintos de la gente. Y en momentos de crisis tan dura como la que está pasando no solo España, sino Europa entera, esta gente es muy peligrosa y muy dañina. De todas maneras... y en toda Europa hay fenómenos que no diré yo que son todos exactamente lo que él representa, pero en Grecia hay un fenómeno muy concreto. No es lo de él, pero hay una amenaza de neonazis. En Francia el Frente Nacional, la extrema derecha, puede ganar las elecciones. Italia está en manos de un movimiento 5 estrellas que sí se parece bastante a lo de Revilla. Pero lo que quiero decir es que es muy peligroso en un momento de crisis que salga un oportunista de estos, un demagogo, un populista, es cuando salen y pueden hacer daño a lo que es la estabilidad del sistema. Es peligroso. Pero yo lo veo como un estratega, porque fue vicepresidente, ocupó la vicepresidencia pactando con el Partido Popular, luego obtuvo la presidencia pactando con el Partido Socialista y ahora amenaza con volver en el 2015. Eso es la consecuencia del sistema electoral que tenemos en España y del papel que han adquirido las bisagras, porque es que al final... Pues espérate. Porque va a haber bisagrazos. Por eso a mí me gustaría que las elecciones fueran a 2 vueltas. Es decir, si uno y otro no sacan mayoría absoluta, los dos más votados al segundo. Pero si parece ser estaría de acuerdo. Que quiero cambiar de tema ya. Pero muy poco inteligente, porque se está exponiendo demasiado y tiene muchos puntos débiles. Pero que les da lo mismo, Carmen. Si es que